Y en esta preguntita te daban otro PRB y te decían las relaciones correctas entre los mismos. Primero, cuidadito con esto. Este es un tabique, pero fíjense que acá hay una línea de trazos. No hay un vínculo de vigas, ¿no? Es un borde de losa y después viene el pórtico. Cuidadito con esto porque esto me va a traer una consecuencia en una de las reacciones, en uno de los esfuerzos acá. Primero, acá dice corte del tabique 2 y lógicamente por rigidez es mayor que el corte de la columna 2, ¿sí? El momento de la columna 3 es más chico que el momento de ¿quién? Del tabique 2. Hasta ahí es fácil porque uno compara con columnas y es momento y corte, pero en la normal acá hay un tema porque la mayoría diría sí, bueno, entonces el tabique es más rígido, debería tener mayor normal. No. Porque la normal, recordemos que la normal, el concepto, es la sumatoria de las reacciones verticales y en este caso en el tabique de vigas. Si vos acá el tabique no te llegan vigas, no vas a tener normal. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Si yo tuviera que graficar acá los esfuerzos, sería esto y esto nada más. No hay normal porque no hay vigas. Entonces, ¿cuánto vale la normal? 0. Por lo tanto, la normal del tabique 2 es más chiquita que la normal de la columna porque el 0 es más chico que cualquier otro valor. ¿Sí? Este es otra de las preguntitas. Y en esta me voy a detener un ratito. Te dice acá que selecciones el diagrama de momento flector, te daban una planta y en este caso te pedían el tabique X1. En este caso, pero ya vamos a chequear que les pedían en otros casos otros, ¿sí? Primero vamos a razonar 3 situaciones. Cuando yo tengo un tabique que trabaja en la planta de manera aislado, el diagrama de momentos es así. El tabique, la deformada es así y el diagrama de corte es así, escalonadito, ¿sí? Cuando el tabique trabaja aislado, ¿qué significa y cómo yo podría interpretar un caso de tabique aislado? Supongamos, y voy a hacer acá esto. Voy a tapar así. Supongamos que yo, en este sentido, que es el sentido Y o Z, yo acá no hubiera tenido este pórtico y hubiera tenido un borde de losa. No tengo el pórtico, entonces cuando yo veo el sentido Z, solamente hay un tabique, podría haber tenido otro tabique acá, pero solito, sin vínculo de vigas ni nada. Cuando el tabique está solito, o hay varios tabiques, pero solo, sin ningún pórtico en la dirección analizada, se considera que el tabique trabaja de forma aislada. Entonces este va a ser el diagrama de momentos, la deforma del diagrama de corte. ¿Qué pasa en nuestro caso con este tabique? Este tabique tiene un vínculo directo con vigas. Entonces el diagrama es un diagrama dentado. Los dientes en los diagramas son estos. Estos acá. Y fíjense que acá también tengo dientes, pero ya vamos a ver por qué no es este caso. Si yo me fijo acá, este tabique es 1, podría ser este A o podría ser este C. Pero ¿qué pasa? En este C yo veo que este tamaño del diente es más grande. Y acá no hay ninguna aclaración de que la viga en el último nivel sea mayor. ¿Se entiende? Entonces uno interpreta que el tamaño de las vigas, por lo consiguiente el tamaño de los dientes va a ser el mismo. Y acá fíjense que el ángulo este en el último nivel, por eso es que yo me inclino por el A, pero también en este ángulo en el último nivel es mayor a 90 porque acá tenemos que le sigue el tabique un pórtico de gran rigidez. Estamos trabajando con un pórtico que tiene 2 vigas o más. Entonces, si yo acá tuviera que razonar también el diagrama de corte sería así. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, cuando el ángulo, estamos hablando siempre de tabiques vinculados directamente con vigas. Yo les hice la contraposición del aislado al principio porque vamos a tener 3 situaciones de tabique, ahí se las repaso. Acá, fíjense que tengo este ángulo mayor a 90 porque al tabique en planta le siguen 2 vigas o más, ¿sí? Si yo acá hubiera tenido que hacer este tabique, el X3 solamente le sigue una viga. Entonces hubiera dibujado, si yo hubiera tenido que hacer
el grafiquito y lo hubiera hecho así, al gráfico. ¿Se entiende? Con el ángulo menor a 90 grados y todo el diagrama de corte para un solo lado en el sector positivo que se le llama, ¿sí? Acá vuelvo a repetir por qué no elegí este diagrama, porque este diente es más grande. Tendría que haberme dicho que en el último nivel la viga es de mayor rigidez, ¿sí? Vuelvo a repetir, tabique X1 tiene que ser el diagrama dentado porque está vinculado con vigas y en este caso se tienen que ver todos los dientes iguales y el ángulo en el último nivel es mayor a 90 porque le siguen al tabique 2 vigas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa si a mí me hubieran pedido este tabique? No es este, ¿sí? No es el aislado porque yo acá estoy teniendo un pórtico que trabaja en la misma dirección. Pero tampoco va a tener dientes. ¿Por qué no va a tener dientes? ¿Y por qué esto qué es? Esto es un borde de losa. No tiene vigas pegaditas. Esto es un borde de losa y esto es un borde de losa. El pórtico está del otro lado. O puede tener un borde de losa y acá seguir el pórtico. Entonces, ¿cuál es la situación y cuál es este caso? Este tipo de diagrama. Donde yo, fíjense, tengo cambios de pendiente, que son esos quiebrecitos, pero no estoy teniendo dientes. Sí hay un punto de inflexión en el tabique, pero vuelvo a repetir, no tengo un diagrama dentado porque las vigas no están llegando de manera empotrada o directa al tabique. Y siempre en el último nivel el ángulo tiene que ser mayor a 90 porque termina en 0. Si yo acá hago el diagrama de corte, sería el diagrama de corte así. Acuérdense que el corte siempre cruza del otro lado cuando vos tenés un ángulo mayor a 90. Por eso es que cruza acá, que está el ángulo mayor a 90 y cruza acá. Y acá fíjense, si yo tuviera que hacer el diagrama de corte de este, no cruzaría para el otro lado porque todos los ángulos son menores a 90, ¿sí? Este es como un pantallazo así general de los diagramas de los tabiques, que fue otra de las preguntitas que también les estuvieron haciendo, ¿sí?